Yanire Cruz yo le conocí, muchachita, era parte del CAGE, colaboraba con José Luis Ojeda en los programas de radio que tenía en 97.7, Radio Loja. Y yo le he apreciado, le he estimado a ella. Pero de pronto ella se convirtió en una enemiga inexplicable, tal como sucede con, por ejemplo, el caso del canal de televisión Ecotel, ¿no? Enemigos. ¿Qué pasó? Era instrumento de Dávila. El señor Aponte fue a la cárcel no por culpa mía. Quien lo hizo calumniar, quien lo hizo mentir, quien lo hizo denigrar, quien le enseñó a odiar, fue el equipo de Dávila. Fue Dávila. A él debería reclamarle que ha ido a parar preso. O que lo utiliza. Y lo mismo Yanine debería reclamarle a Dávila. Dávila lo utilizaba para tratar de boicotear toda la acción ahí en el municipio. Pero Dávila siempre aparece como una persona sumamente fina, de alta alcurnia, que no desciende chusma a todos los métodos de la politiquería local. Él está por arriba del bien y el mal. Entonces, ¿hasta cuándo tanta? Y así podemos irle topando una cantidad enorme de obras. Y yo lo que veo es que en el Cabildo están empeñados en aprobar ordenanzas para todo. El Cabildo tiene suficientes regulaciones. Por más que Bailón cogió y con ese cabildo que tenía, que yo les decía no son concejales sino comensales, derogó toda la recopilación codificada de la legislación municipal de un plumazo. Para saludarlo, a ver, vamos también con un tema iniciando. A ver, ha habido mucha inestabilidad en la parte municipal, sobre todo en la parte que viene desde el cuerpo de bomberos y otras actividades más. Se criticaba mucho el tema del puente, porque el puente de la calle Imbabura junto con el puente de la Argelia demoraban mucho para que este pueda comenzar a iniciar. Ahora por lo menos han hecho ya una apertura del puente de la calle Imbabura y ya están haciendo las pruebas de peso, más o menos lo que se está haciendo en la Argelia. Estamos ya a poco tiempo de que esto ya se pueda dar y parece ser que casi un año ha tomado para que los puentes de la ciudad de Loja no se creen como nuevos, se arregle fruto del descuido que se ha venido dando durante los últimos años en la administración municipal. ¿Qué opinión le deja a usted este tema que tarda tanto a través de la administración municipal? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, a mí me preocupa de manera extrema la forma como se hace caso omiso del marco constitucional, legal e institucional. Como que no interesa. Interesan las imágenes mediáticas, nada más. La coyuntura a la tonta y a la loca, enfrentarla rápido para ver cómo se mantiene una imagen, pero no se enfrenta a las cosas como debe hacérselo, con una congruencia con el marco jurídico existente y la realidad. Vamos punto por punto a lo que usted mencionado. Caso Cuerpo de Bomberos. Vuelvo a repetir N veces, John, lo que dice esta Constitución, que la Corte Constitucional le importa un comino hacerla cumplir. Se ocupa de ciertas cosas y a las otras no les hace el menor caso. Mire usted qué es lo que nos dice la Constitución en materia de bomberos. Y conste que el artículo 424 de la Constitución dice clarísimo: es la norma suprema y prevalece sobre cualquiera otra del ordenamiento jurídico. Cualquier norma que esté en contra de lo dispuesto por la Constitución carecerá de eficacia jurídica alguna. Constitución. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Pero veamos qué dice respecto de bomberos, de defensa contra incendios. Competencia exclusiva de los municipios. Numeral 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. De pronto vino la señora María Augusta Calle con algunos asambleístas y metieron la famosa ley del COESCOP, que los bomberos son autónomos. Ley de defensa contra incendios, bomberos autónomos. Cuando es elemental en todos los países del mundo civilizado
la policía municipal, la policía local, tiene a su cargo las tres ramas. Cuidar los aspectos relativos al ordenamiento urbano, ¿no?, las disposiciones de autoridad competente respecto de esto. Segundo, tránsito y transporte en la circunscripción cantonal, no es solo en el área urbana. Y tercero, defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. Son tres ramas de la misma policía municipal. Pero ahí tienen todo un aparato administrativo con directores estratégicos que nombran, que no nombran, que aprueban ordenanzas. Aquí se han agarrado a aprobar ordenanza para cada cosa. Pero partan del punto de vista ilustres juristas que integran nuestro cabildo de lo que dice pues, la Constitución. Y si la Corte Constitucional no hace respetar, vayan a la Corte Constitucional y hagan que responda pues la Corte Constitucional. ¿Por qué se calla? El siguiente punto que toca usted, el punto de los puentes. Es que no hay plata. Es que no hay plata y no hay plata. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución también en su artículo 273? Y la Corte Constitucional no debe seguir guardando silencio. Yo voy a hablar con el asambleísta Lazo, que esta mañana tuvo una intervención sobre el tema de la no transferencia de fondos a los municipios. Tenga la bondad de ponerle contra las cuerdas a la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Dice clarísimo: los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán al menos del 15% de los ingresos permanentes y un 5%, ¿no?, de los no permanentes. Pero ya sabemos que eso se elevó. Y tenemos pues que participan de un 10% de los no permanentes, ¿no?, y 21% de los permanentes. Y más abajo dice el artículo: las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante transferencias de la cuenta única del Tesoro directamente a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué? ¿Esto es papel mojado? ¿O es que el Ecuador solo cumple lo que corresponde a su deuda externa, al Fondo Monetario Internacional? Y lo de acá, lo de adentro, donde tenemos hospitales sin medicinas, tenemos municipios que son los que dotan del 85% de los servicios públicos a la comunidad, los gobiernos locales. Además no recaudan, además no tienen actualizados catastros, además tienen una tramitología infinita. Entonces de ahí deriva lo que usted también me preguntó respecto del tema de los puentes. Puente de la calle Imbabura. Que yo conozca, por información de ingenieros conocedores del asunto, el río lo que dañó fue la losa. No comprometió en absoluto los estribos, las zapatas de cimentación del puente. No, porque si no se hubiera llevado todos los muros del río. El río comprometió en su empuje del agua que rebasó el puente la losa. No era necesario volver a hacer todos los estribos y todo, y estudios y no sé qué cosas. Era una cosa breve que podía haberse reparado en unos 15, vaya diga un mes. Se han pasado el año entero, y para colmos, sin ningún sentido estético, tanto que cuidan el ornato, el ordenamiento territorial, y que ponen dificultades a los que quieren construir o hacer alguna obra en Loja, que les demora años un trámite. Vaya a ver ese puente. Una incongruencia absoluta de los pasamanos. Los ríos tienen un pasamano de hormigón tallado, moldeado. Y de pronto ponen allá un poco de pasamano de hierro, que no tiene ninguna congruencia lo uno con lo otro. Es decir, rompen la estética totalmente. Lo mismo pasa en el Puente Bolívar. Puente Bolívar, claro que había que levantar los muros porque era necesario hacerlo, pero para levantarlos no tenían que poner pues un hormigón fundido en la forma que lo han hecho.
Era un hormigón ciclópeo para que tenga hacia afuera la forma de las piedras antiguas que habían ahí en el Puente Bolívar. Y no pues una planchón de cemento como lo han dejado así, ¿no? Y en el puente de arriba de la Argelia se les advirtió a tiempo. Bueno, no solo me refiero al tema de que no pasen por ahí volquetas de más de 30 toneladas, que el Ministerio de Obras Públicas hizo que pasen por arriba de la expresa prohibición del municipio. Ahí, por ejemplo, tenía que dejarse los pasos a desnivel para el sendero ecológico que sale de la Tebaida, va a Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Angana. Era muy fácil en el triángulo de la Proach dejar los dos túneles habilitados para que el sendero no se choque con una vía de alta circulación, que es la vía Reinaldo Espinosa y el eje vial 4. Pero no lo hicieron. Y un año entero en el puente ese, ¿no? Y así podemos irle topando una cantidad enorme de obras. Y yo lo que veo es que en el Cabildo están empeñados en aprobar ordenanzas para todo. El Cabildo tiene suficientes regulaciones. Por más que Bailón cogió y con ese Cabildo que tenía, que yo les decía no son concejales sino comensales, derogó toda la recopilación codificada de la legislación municipal de un plumazo. Sin más ni más. Y nadie ha dicho nada sobre eso. Pero a ver, vamos centrándonos por lo menos, ¿ya? Bueno, vamos centrándonos en el tema de los puentes como tal. 15 días, 20 días, un mes, un año. El contrato decía hasta mediados de diciembre. Bueno, a mediados de noviembre, la verdad. Se hizo una extensión hasta diciembre y yo logré hablar con... Bueno, no lo voy a decir con quién, pero yo logré hablar con gente que está vinculada en el ámbito contractual y mencionaron que la parte que a ellos les contrataron, específicamente del tema que les correspondía, al menos era hasta mediados de diciembre, ya estaba listo. Es decir, no habían contratado todo lo que se tenía que contratar. Contrataron un tramo y lo otro pues no lo contrataron. Y es por eso que la obra se ha prolongado mucho tiempo. Entonces, ¿qué contratista en sus 4 dedos de frente va a querer hacer otras cosas más en donde no compete hacer? Entonces, contratista el 15, lo que tiene que hacer es lo que está contratado y dentro de los plazos. Y eso fue hasta el 15 de diciembre el plazo. Ya, y debió entregar Y del eso. 15 de diciembre para acá, todo lo que falta, pasamanos, esos espacios donde están las plantitas que quieren poner, el asfaltado, todo eso no estaba dentro del contrato. Vea, claro, eso dicen los contratistas, pero el contratista honesto hace lo que tiene que hacer dentro de los precios y los plazos contratados. Vea, nosotros hemos ejecutado aquí en Loja proyectos de decenas de millones de dólares. Por ejemplo, Plan Maestro de Agua Potable, 40 millones de dólares. Se ejecutó dentro del plazo y dentro de los precios contratados. Absolutamente. Otro proyecto, regeneración urbana. De no ser por los alborotos que montó la gerente de la empresa eléctrica ahí, que la propia ministra o exministra de Electricidad rechazó porque eran presiones políticas absolutamente inadecuadas, que no tenían que ver con el proyecto. De no ser por eso, al momento de la revocatoria quedaba ese proyecto terminado, porque el plazo estaba señalado justamente hasta julio del 2018. Quedó terminado el proyecto. Han pasado 10 años, mi estimado John, y seguimos con la merlina de que esto no vale, de que el otro no vale, que lo reciben, que no lo reciben, que por debajito del escritorio lo reciben, pero ¿qué forma de administrar esta? Pero ahí, por ejemplo, es forma de politiquear, pero no de administrar. Pero ahí, por ejemplo, en el tema de los puentes, yo coincido también con el contratista. Contratista le contrataron para una cosa puntual. Entregue y punto. Chao. Él hizo su trabajo y eso es todo. Y se acabó. Aquí lo que queda en duda es cómo es que delante de las narices de los concejales no poderse por lo menos leer los términos de referencia, no por lo menos leer la parte contractual y decir, oye, a ver, aquí hay $500,000, pero aquí no está el puente terminado. Entonces nadie dijo nada y por eso las cosas se han seguido prolongando, el tráfico se ha seguido generando y obviamente los discursos inconsistentes de la actual alcaldesa, porque un día dice una cosa y después hace otra, como por ejemplo el tema de que se va a saltar la ley, después pide disculpas, dijo ni este no va en bomberos y terminó poniendo del que dijo que no va a ir. Entonces, con ese tipo de autoridades, la verdad yo, porque mucho se menciona,
hay que acogerse a las fuentes oficiales. ¿Y qué hacemos desde la colectividad y medios de comunicación cuando las mismas fuentes oficiales, que son las autoridades, se dedican a hacer las Pero fake news? hay determinados medios de comunicación, licenciado Lafebre, que lamentablemente están vacunados, que están muy obligados a tener devoción y de todo corazón, a disimular, a aparentar como que ellos tienen una actitud crítica, independiente, pero en el fondo sabemos bien que tienen que responder a los pautajes sumamente costosos, donde se toman fondos públicos para comprar medios de comunicación colectiva, que están vacunados y que actúan alrededor de los temas que les dicen que deben darles prioridad y otros que deben taparlos. Entonces aquí, si hay problemas en Loja, en la administración municipal y la administración general de Loja, es porque hay una comunicación colectiva verdaderamente desfachatada, inclusive inmoral, y no digo de todos, sino de quienes se prestan a este tipo de juegos, porque se prestan, aparentan como que estuvieran teniendo una actitud crítica, pero en el fondo bien sabemos que llevan el agua al molino donde les pagan los pautajes. Por ejemplo, a ver, otro tema también que en el Cabildo que se podría exponer es la postura tan... Yo no sé ni qué, yo no sé ni siquiera cómo llamarle. ¿Cómo es que dices el municipio no tiene plata? Y dice, bueno, acá se ha perdido un juicio porque se ha hecho las cosas de manera arbitraria y coincidencialmente cuando le tocaba tener la sesión, la alcaldesa prefiere irse, ya vengo, me voy, no sé a dónde se iría. De vacaciones no, porque ya había vuelto de vacaciones. Y llega ahí, obviamente, el que sucede la sesión, que es el vicealcalde, y mencionan, bueno, hay que seguir el juicio de repetición. Pero hay un convenio también que se dice, ve, te estoy dando el chance para que pagues hasta octubre del 2027. Y ese convenio mismo y es ellos quieren, otra barbaridad. Y ellos quieren pagarlo por anticipado. Pero por un lado dices, no tengo plata para hacer obras, y por otro lado dices, tengo que pagarle. Porque el prefecto hoy día amaneció con el pie izquierdo, porque él es de derecha política, pero él amaneció con el pie izquierdo y quiere que le paguen ahorita. A pesar de que tienen un documento firmado hasta 27, hasta octubre del 2027. Tiene que Dávila haberle llamado y haber dicho, verás, aquí el efecto es político. Nosotros queremos a fulano de tal sacarlo del mapa, declararlo insolvente, quitarle todo lo que tiene, mandarlo al infierno. Eso es rápido. Total, hágame el favor de leer, y le digo a determinados juristas de esos que se fueron a los ríos a defender a Loja en el caso de Safetti, ¿no? Lean nomás lo que dice la Ley Orgánica de Contratación Pública, artículo 58. Entre entidades públicas no hay declaratoria de utilidad pública ni los consiguientes trámites de expropiación. Porque se entiende, como me decía un ilustre abogado de Quito, cómo es que en Loja no entienden una cosa tan simple, que tan dinero público es el del Consejo Provincial, dinero del Estado, como el dinero del municipio o como el dinero del Estado. ¿De qué hablan? Lo que buscan es cumplir consignas políticas. Y yo lamento que si el prefecto ha caído en eso, pues qué pena, ¿no? Que sea capaz de dejarse manipular de esa forma. Pero usted justamente aquí dijo que había hablado con el prefecto y le había indicado el tema. Yo lo llevé a que recorra y él me dijo, yo no entiendo cómo piensan en Loja. Una avenida abierta que es indispensable para la ciudad. Está casi una década botada, convertida en un basurero, y no la terminan porque quieren atacar a determinada persona. Que lo niegue el prefecto. Si estuvo conmigo. ¿Se acuerdan que hicieron un reportaje que me tomaron unas fotos? Que estaba con la camioneta mía, que qué hacía el prefecto ahí conmigo, porque en eso andan, ¿no? Yo lo llevé a que vea eso. ¿Cuándo más o menos eso fue? A ver, aproximadamente. Será de eso ya más de medio año. Ah, pero recién. Más. Yo no le puedo dar la fecha. ¿Por qué? Porque, a ver, usted... Tendría que fijarme, porque saqué fotos aquí. Ah, ya, bueno, usted me mencionaba de que había hablado, incluso el prefecto había dicho algo de esto en algún lado. Que no puede ser. Yo, por ejemplo, yo lo recibí y yo no lo encontré. ¿Cómo? Yo lo revisé y no lo encontré. ¿A qué? A la intervención del prefecto hablando de este tema, de donde no quiere meterse en problemas con ese tema del terreno de los países. Pues que lo niegue si no lo ha dicho. Pero yo no lo vi al menos. Con la caballerosidad que corresponde, compañero. El señor prefecto dijo, yo no entiendo la mentalidad con que se actúa en Loja, palabras textuales, que se haya abierto una avenida como esta, que es indispensable para la ciudad, y la tengan 10 años botada sin terminarla.
¿no? Y la verdad de los hechos, aquí estuvo Bustamante también, el anterior prefecto, y le mostró a usted el documento por el cual ese terreno estaba donado al Ministerio de Salud. Otra cosa, las maniobras que ya hizo Dávila para que esa donación se deshaga. Y eso lo hacía con clara intencionalidad política, ¿no? Igual que lo que manejaron con fotomultas y Zafet y todo. Lo que querían es buscar cómo atacar a la persona que está defendiendo el interés público y que está haciendo la obra pública. Es lo que ellos les admira, porque no quieren eso. Para ellos el Estado, el municipio, los órganos públicos son plataforma de carácter personal para intereses que no son los intereses públicos, sino los intereses o los de los que más influyen, o del equipo, de la pandilla, de la familia, del grupo, ¿no? Porque no entiende que lo público es público, que yo les repito como el Padre Nuestro todos los días. A ver, Rafael también, Dávila, salió, bueno, primero se quejó de que no lo invitan. Bueno, estimado Rafael, nadie le ha negado el espacio, usted no viene, eso ya... Yo no ando aquí ni rogando, ni que vengan, ni que no venga. Producción aparte es el que hace la agenda, ni siquiera la hago yo. En todo caso, él menciona haciendo alusión, bueno, a unas palabras que dije yo a nivel personal, pero la entrevista no se trata de mí, sino de usted, y a las palabras que usted dice, donde menciona usted de que Dávila llegó a Loja con una mano adelante y otra atrás. Entonces, a raíz de este símil que usted menciona, de que prácticamente vino a hacerse lo que es hoy en día en Loja, él va a otros medios de comunicación, obviamente cercanos a él, y él menciona de que el 60% de su patrimonio es fruto de una herencia, y hasta incluso saca un informe de Contraloría, que es lo que él menciona. Sí. Es decir, diciendo de que es mentira, de que él no ha tenido plata. Parece ser que sí ha tenido plata, pero él dice que es por herencias, por terrenos. La expresión esa yo la escuché de alguien, de que llegaron a Loja con una mano adelante y otra atrás. Es una expresión típica que se utiliza para decir que se llegó con pocos recursos. Pues eso fue la verdad. Él vino como un empleado de la corporación financiera, un empleado de una entidad pública, ¿no? Y nosotros le dimos toda la acogida, le apoyamos en todo. Él se incorporó a nuestra fuerza política, llegó a ser legislador por nuestra fuerza política, pero lamentablemente la posición de él no fue de la defensa de los postulados ideológicos de nuestro movimiento político, sino de los intereses de él y de su grupo, ¿no? Porque él quería ser un grupo aparte, el de él, punto. Y le hizo un daño a Loja terrible. Por eso es que por ahí algunos dirigentes barriales decían, hay que declararlo, ¿cómo era? Jurado, como ese enemigo jurado de Loja. Porque claro, la actitud de él ha sido contrariar lo de la vía de 4 carriles, que estaba delegada al municipio cuando la ley manda que delegada la competencia, el gobierno central está en la obligación sine qua non de poner los fondos que financian la competencia delegada. Oposición a que se cumpla la reconstrucción y ampliación de la vía lateral de paso. Oposición a que se entregue al municipio y se restaure este bien patrimonial histórico de Loja, que es la casona Bernardo Valdivieso con el Teatro Bolívar y la casona que también ocupó la universidad durante el tiempo que no tuvo un propio campus universitario como el que se construyó hace algunas décadas. Entonces, oposición a todo lo que se trataba de hacer en función de los intereses de Loja. Eso no puede ser, pues, ¿no? Aquí no estamos para utilizar al Consejo Provincial o al municipio como instrumento de campaña personal, pues no. Hay que ordenar bien las cosas, establecer bien las prioridades. Esos son los valores que tenemos que respetar. Lo público es público, no es instrumento de ninguna persona. Muy bien, doctor, a ver, el día de ayer incluso también estuvo aquí Yanine Cruz y justamente había hecho una mención sobre un tema que me pareció a mí bastante particular. O sea, hay muchas cosas que no salen en medios de comunicación, no se lo dice, pero obviamente sabemos muy bien de dónde provienen y qué es lo que hacen. A ver, un poco el símil de ellos es que como Yanine Cruz viene a lo del Momento Loja, y como José Bolívar tiene una frecuencia en lo del Momento Loja, es decir, ya de haber pactado el Chato con Yanine Cruz, por eso acá ella tiene la apertura, que dicho sea de paso es la primera vez que viene Yanine Cruz desde que lo del Momento Loja es fundado, al menos aquí en estas oficinas. Entonces, mencionando de que están fraguando una especie de tipo pacto para por ahí debajo quizás desestabilizar las intenciones políticas de ellos. Y es lo mismo que hacen con usted, igualito. Usted
algo ha de haber pactado con el Chato, por eso es que el Chato llega al programa Momento Loja. O sea, usted es el único medio que tiene la frontalidad, la capacidad ética de abrirme espacios como les abre a todos. A todos. Amigos, enemigos de este bando, rojos, azules, verdes, del color que sea. Pero como lo invita el Chato, qué cosa tan rara. Aquí hay como unos 8 medios de comunicación colectiva que tienen prohibición absoluta. No solo de no invitarlo al Chato, sino además de ni siquiera permitirle ejercer lo que establece claramente la Constitución, el derecho de réplica. ¿No? Eso está establecido en la Constitución, ni siquiera en la ley que la derogaron, la de comunicación. Entonces, a mí no me permiten hablar ahí. Ahí tienen armado toda una estrategia que tiene por objeto no que gane tal o fulano de tal, porque en el fondo no es que les importe que gane este o el otro. Lo que les importa es que no vaya a ganar el Chato. Hay unos vacunados con B grande y K que les ocupa es eso. Entonces montan toda una plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo es así que este tal y cual de John Lafebre le permite al Chato llegar y hablar públicamente en un programa? Algo ha de haber por debajo, pues, ¿no es cierto? No. Seguramente yo le estoy pagando por debajo del escritorio a usted, dándole pautajes de qué será, pues de mi plantación de café, de mi finca, ¿qué? Porque ¿cómo puede ser posible que Lafebre le abra la puerta al Chato? Qué atrevido este tal y cual, ¿no? No es orgánico, no se organiza. Aquí todos estamos, como me decía una vez Andrés Carrión, que le dijeron, ¿y qué? ¿Tú lo vas a entrevistar al man? Si ese man está bloqueado, lo tenemos bloqueado. Al man no hay cómo entrevistarlo. Desafortunadamente hace poco nomás me hizo una entrevista Andrés Carrión con el exalcalde de Ambato, Fernando Callejas, para tratar precisamente sobre este tema del irrespeto absoluto de la normatividad constitucional y de la actitud inexplicable que la Corte Constitucional tiene frente al incumplimiento absoluto de normas constitucionales que están aquí y que se convirtieron en papel mojado. Doctor José Bolívar, pero siguiendo del tema, ¿de dónde cree que sacan este tipo de ahora? Por ejemplo, yo sé que ahora vi un post incluso que decían que se ha mezclado el agua y el aceite para las elecciones. Hablando lógicamente refiriéndose a Kelvin. Usted y el ingeniero Kelvin. O sea, se ha mezclado el agua y la horchata. Bueno, posiblemente. Pero ahora veámoslo del otro lado. Ya lo de Kelvin, bueno, es como que evidente. Posiblemente sean elucubraciones por parte de ellos. Pero llegar a pensar que Castillo estaría con Yanine Cruz, eso sí, la verdad, aunque política yo he visto tostar cubos de hielo. Pero eso es lo que en este momento se ha expuesto. Y es un poco parte del Vox Populi. Yo se lo pregunté incluso a Yanine Cruz. Yo le quiero, y ella estaba hasta sorprendida con algo como eso. Mire, Yanine Cruz yo le conocí, muchachita, era parte del CAGE, colaboraba con José Luis Ojeda en los programas de radio que tenía en 97.7, Radio Loja. Y yo le he apreciado, le he estimado a ella. Pero de pronto ella se convirtió en una enemiga inexplicable, tal como sucede con, por ejemplo, el caso de el canal de televisión Ecotel, ¿no? Enemigos. ¿Qué pasó? Era instrumento de Dávila. El señor Aponte fue a la cárcel no por culpa mía. Quien lo hizo calumniar, quien lo hizo mentir, quien lo hizo denigrar, quien le enseñó a odiar, fue el equipo de Dávila. Fue Dávila. A él debería reclamarle que ha ido a parar preso. O que lo utiliza. Claro. Y lo mismo Yanine debería reclamarle a Dávila. Dávila lo utilizaba para tratar de boicotear toda la acción ahí en el municipio. Pero Dávila siempre aparece como una persona sumamente fina, de alta alcurnia, que no desciende chusma a todos los métodos de la politiquería local. Él está por arriba del bien y el mal. Entonces, ¿hasta cuándo tanta hipocresía, compañero? Ya basta. Sí. No me deja hacer entrevista a Odito usted con ese tipo de sarcasmo particular que lo caracteriza. Pero bueno, en todo caso, eso fue parte de las cosas al menos que se tienen que hablar. Y a mí me sorprende mucho cómo buscan generar narrativas. Porque bien dice el dicho, dime de qué haces alarde y te diré que careces.
Los mismos que arman las narrativas, cambio dicen en este caso que acá por otro lado arman. Claro, obvio. O sea, aquí uno todo ladrón juzga a los demás de su condición. Pues. Uno aquí, por ejemplo, no puede invitar a nadie. Aquí ha estado Mario Mancino y no he pactado con Mancino. Es más, ni publicidad tenemos con la prefectura. Aquí ha estado Dávila, pero como está bravo porque lo critican, ya no viene. Aquí está el doctor José Bolívar Castillo. Al pobre Rubén Bustamante, y no pasa nada. Porque se salió del libreto. Rubén Bustamante. Ya de decir que Rubén Bustamante también debe ser ahora chatista. También debe ser chatista. Tienen estos problemas. Doctor, claro. Quiero dejarle con su mensaje final. No, muchas gracias. Y pues sobre todo porque ya viene un año preelectoral y obviamente va a salir mucha información. Y a mi punto de vista es siempre que uno no expone su lado de la verdad, bueno, la gente dirá por algo ha de ser. Su mensaje final. Vean, vuelvo a repetir. Loja es más grande que sus dificultades. Y Loja es más grande que las mezquindades de la politiquería local. Y estamos en capacidad de retomar el camino del progreso con equidad, que esta ciudad supo construirlo con sus propias manos. Y que lo reconoció no solo el Ecuador, sino el mundo. Yo no estoy de candidato para quitarle oportunidades a nadie. A ningún jovencito, ni a ningún de mediana edad o de ni viejito. Avanzada. Para mí no me importa saber si es hombre, mujer, viejo, joven, indio o mestizo. Aquí estamos todos para ofrecer nuestro aporte. ¿Qué planteamos? Yo en eso voy a concentrarme. No en vivir de glorias antiguas. Hay muchos que me hacen reportajes sobre cuestiones anteriores que se ha hecho. Está muy bien, yo les doy gusto, pero nuestro planteamiento es qué es lo que vamos a hacer ahora para recuperar Loja, para volverla a colocar a Loja en el andarivel que con su esfuerzo, no fue cosa de un hombre, esfuerzo de todos, se logró conseguir. A eso